Mateo capítulo 24. Y mientras usted se ubica ese pasaje, entre muchos que vamos a usar, quisiera dar un breve repaso de lo que hemos estado hablando durante este tiempo. Hemos estado hablando sobre la iglesia. Comenzamos a hablar de la iglesia bíblica, o otra manera de decirlo sería la iglesia espiritual. Esa iglesia que para que se llame una iglesia bíblica, porque entre comillas todas dicen que son bíblicas, hasta que se abre la boca y se sabe entonces si en verdad es una iglesia bíblica. Decimos que esa iglesia tiene que tener a Jesucristo como cabeza de la misma. Cristo como cabeza de la iglesia, y esa cabeza está adherida a un cuerpo multimiembro que es la iglesia, los creyentes, tantos los creyentes del Antiguo Testamento como los creyentes del Nuevo Testamento, ya que la pared de enemistad fue removida y ya no hay judío ni hay griego, sino que somos un solo hombre en Cristo Jesús. Ese fue el punto de partida. Hablamos también estuvimos hablando sobre la autoridad de la iglesia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y si hay una cabeza que dirige el cuerpo, esa cabeza tiene que tener autoridad. Y la autoridad de la iglesia, el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y lo ha puesto a él como la autoridad suprema. Tercero, hablamos sobre el gobierno de la iglesia. Y leíamos Mateo capítulo 6, recuerdan: venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y esa voluntad la hizo Jesucristo en los días de su carne por medio de su cuerpo físico. Durante su estadía aquí en la tierra, que tuvo conciencia ya de que era el Mesías. ¿A qué edad? A la edad de 12 años, ¿recuerdan? ¿No sabéis que los negocios de mi Padre me conviene estar? A esa edad ya Jesucristo tenía conciencia de que él no era un niño como otros, sino que tenía conciencia. Es algo, piense por un momento, que a esa tierna edad ya le estaba consciente de que él era el Hijo de Dios. ¿Recuerda lo que le dijo a José y a María? No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Cuándo se concluyeron los negocios de su Padre? Cuando dijo consumado es en la cruz. Ahí se concluyeron los negocios de su Padre. A eso se refería. La redención de un pueblo, de un sacerdocio, ahí se concluyó los negocios de su Padre. Decíamos que en ese gobierno de la iglesia, las 7 estrellas están en la diestra, ¿recuerdan? 7 estrellas en la diestra de aquel que estaba en medio de los 7 candeleros de oro en el libro de Apocalipsis. Y esas 7 estrellas dice que son los ángeles, ángelos, que significa mensajeros de la iglesia, es decir, aquellos que dirigen la congregación. Una congregación, para que sea una congregación legítima, tiene que ser dirigida divinamente, y para que sea dirigida divinamente, ese liderazgo tiene que estar en la diestra. ¿Entienden? En la diestra. Es decir, que el Señor es quien dirige la iglesia por medio de esos mensajeros. Ahora, en el día de hoy, que viene siendo la próxima palabra, este es un tema un poco desagradable, porque vamos a hablar de las tinieblas. Y hay cosas, ¿verdad?, en las Escrituras que un mayordomo infiel la pasaría por alto. Decía, esto,
¿para qué? Yo no escribí la Biblia. Y si se habla del gobierno divino, ¿cuál sería la antítesis? O lo contrario, el falso gobierno. Entonces, la palabra de hoy es el origen de los falsos gobiernos. Porque está claro que si tenemos el gobierno legítimo, aquel que es dirigido por medio de Jesucristo y por medio de, en el caso de las iglesias, son dirigidas por un ancianato y un diaconado. Los ancianos, particularmente, Dios le delega la responsabilidad de gobernar o de dirigir las congregaciones. Ahora, se levantan falsos gobiernos. Yo quiero ir con ustedes aquí en Mateo, capítulo 24. ¿Cuál es el origen de los falsos gobiernos? Yo creo que la respuesta, aún antes de leer Mateo, ¿cómo se originan los falsos gobiernos? Bueno, el origen de los falsos gobiernos es en el corazón de Lucero. Allá en Ezequiel 28 y Isaías 14, aquel que dijo: subiré en las alturas, seré semejante al Altísimo. Desde el momento que él se levanta en contra del conocimiento de Dios, ya él está estableciendo su propio gobierno, porque él quería ser coigual a Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, el falso gobierno nace en el corazón de Lucero, que es la serpiente antigua, que es Satanás y que es también el diablo. Número uno, entonces, con relación al origen de los falsos gobiernos, lo primero que hay que entender, amados hermanos, es que los falsos gobiernos proceden de un espíritu. Si nosotros nos fijamos solamente en carne y sangre, mira, ese que está allí, no estamos entendiendo de dónde proceden los falsos gobiernos. Primeramente, mira aquí en Mateo capítulo 24, ahí en ese capítulo 24, los discípulos salen con Jesús del templo, capítulo 24, versículo 1, y ellos se maravillan de la obra arquitectónica majestuosa de ese templo allá en Jerusalén. 70 años para construir ese majestuoso templo. Yo quiero saltar todos los pormenores, quiero ir al versículo 4, donde dice: respondiendo Jesús, Mateo 24, 4, le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amados hermanos, esta palabra de hoy es importante como el resto de lo que estamos hablando, porque estamos en los postreros días. Usted sabe que estamos en los postreros días. Estamos en los postreros días. Entonces aquí dice que cuando lleguen los postreros días, dice que vendrán muchos en el nombre de Jesucristo, diciendo: yo soy el Cristo. Usted sabe históricamente que a través de toda la historia se han levantado hombres que han dicho que Él es el Cristo. Yo recuerdo a un tal Sun Myung Moon. Yo estaba estudiando la palabra y vino aquí a Yankee Stadium. No sé cuántos recuerdan. Y él vino allá. Y él, precisamente, él dijo que Cristo había fallado y que Él era el Cristo. Un Cristo chino. Qué maravilla. Y Él es solamente uno
de muchos Cristos. Ahora, la palabra Cristo significa ungido, significa enviado. Eso es lo que significa Cristo. Y aquí está la advertencia de Jesucristo a sus discípulos cuando contemplaban el templo. Y la advertencia es la siguiente: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos ungidos, Cristos con C minúscula, ungido con U minúscula, dirán: yo soy el Cristo. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Entonces, para que podamos captar esto aún más claro, mira aquí a 1 de Juan, en el capítulo 2. Primeramente, es un espíritu. Y dice Pablo, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Es un espíritu que se manifiesta y se ha de continuar manifestando hasta que culmine en el hombre de pecado. De eso hemos de hablar. Mira aquí en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo, uno que se opone al Cristo, el anticristo, el anti ungido, el anti enviado, viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Vea la conexión con Mateo. Muchos dirán en mi nombre: yo soy el Cristo. Esos son los anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amada iglesia, ¿cómo es que se sabe que estamos en los últimos días? Por la proliferación, por el aumento de estos falsos cristos, que a través de la historia, y más que nunca en este siglo presente, se han levantado muchos anticristos. Ahora, en el versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos somos de vosotros. Ahora, el versículo 19, el versículo 20, dice una manera que Dios le ha dado al creyente para su protección. Dice: pero vosotros, los genuinos, tenéis la unción del santo, tenéis la unción del ungido. Entonces aquí podemos ver en realidad la verdadera unción que tienen los santos, los creyentes. Tenemos la unción del santo. ¿Y qué hace esa unción? Nos enseña, nos guía. El consolador que está con y el creyente nos guía a toda verdad y a toda justicia. Mas sin embargo, el anticristo, y nadie se equivoque, los anticristos, ellos tienen unción también. Ahí viene el error, porque es un espíritu. Es un espíritu falso que procede del padre de las mentiras, quien les da esas, entre comillas, unciones para hacer milagros, maravillas, cosas fraudulentas, y dice: y arrastrar discípulo tras sí. Pero continuemos. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice
claramente que en los postreros tiempos, fíjense, en los postreros tiempos, ya esta es la tercera vez que se nos enseña de esto de los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe. ¿De qué manera? Escuchando. ¿A qué? Es un espíritu, eso es lo que estaba diciendo. Espíritu engañadores. Entonces, los falsos gobiernos, los falsos cristos, que están esparcidos en los cuatro ángulos de la tierra, los falsos ministerios, los apóstatas, aquellos que están en doctrinas heréticas, están allí porque son guiados, inspirados por espíritus engañadores. Y como son espíritus engañadores, ¿qué van a enseñar? Doctrina de demonio. No pueden enseñar la verdad si son guiados por espíritus engañadores. Entonces dice aquí, la manera que uno puede oír lo falso. ¿Cómo dice aquí? ¿Cómo es que algunos apostatarán de la fe? Escuchando. Esa es la manera. De la misma manera que la fe viene por el oír, y por el oír por la palabra de verdad, de la misma manera, también viene el engaño. Ahora, segundo, lo primero es que es un espíritu, el espíritu del anticristo. Segundo, según llega la culminación de los siglos, están apareciendo ya en la época de Jesucristo, en la época de Pablo, en la época de Juan el apóstol. Él hablaba que el surgimiento de anticristo. Pero todo esto llegará a su clímax con un hombre. Veamos, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segundo, es un espíritu. Segundo, es un hombre. Un hombre. Lo que tiene que ver con los falsos gobiernos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, nadie os engañe. Una vez más, el engaño. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? Versículo 1. ¿A qué se refiere? La venida del Señor. Mira el contexto, es importante. No vendrá la venida del Señor y nuestra reunión con Él sin que antes venga la apostasía. Muchos me preguntan a mí, y quizá usted también, pero esto es una cosa increíble, la falsedad, los falsos profetas como nunca, lo que usted está viendo. Bueno, por una parte, tenemos que alegrarnos primeramente porque se cumple la palabra de Dios y porque nuestra redención está muy cerca. Porque aquí dice claramente, que no, el Señor no regresará a tomar a su pueblo sin que antes venga la apostasía, el engaño. Y viene la apostasía, primeramente la apostasía, el engaño. ¿Cómo viene la apostasía? Por el oír, prestar oído a doctrina, a fábula, doctrina de demonio, oír, y las masas correrán a esa falsedad guiado por un espíritu. Pero todo esto, como dije, tiene su clima, y es un hombre, preparando el camino para un hombre, ya sabe quién es, el anticristo.
anticristo que hablaba en los otros pasajes, en Mateo, en Primera de Juan. Pero ahora aquí el apóstol Pablo dice que todos esos anticristos, esos falsos ungidos, llegará a su clímax en la encarnación. No sé si usted está captando. La manera que lo he visto, se lo voy a compartir. De la misma manera que en el Antiguo Testamento se hablaba del Cristo, el Cristo que venía, y los profetas predicaban, enseñaban con relación a la venida del Mesías. Y finalmente se cumplió. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Todo lo que se decía en el Antiguo Testamento de ese Cristo viene, finalmente se culmina en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está pasando aquí ahora? Lo mismo con un hombre falso, con un gobierno falso. ¿Me está entendiendo? Ahora ya no se ha estado hablando de estos anticristos, de estos falsos ungidos, pero ahora, llegando los posteros tiempos, amados hermanos, llegará el momento cuando el hombre de pecado, la encarnación, la maldad, llegará a su clima, a su cúspide, con la persona del anticristo. Dice aquí, mire lo que hace. Mire todo lo que hace. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer cuando se manifieste este hombre de pecado? El anticristo, número uno, se opone. Lo primero, se opone. ¿A qué se opone? Se levanta contra. ¿Entienden? Se opone y se levanta. No solamente que se opone, ¿me está entendiendo? No solamente oponerse a algo, está bien, se opone, no dice no, se opone y se levanta. No puede resistir lo que yo estoy diciendo. Se opone y se levanta. ¿Sobre qué? Sobre los gobiernos. Bueno, los gobiernos del mundo serán de él, llegará un momento. Pero dice aquí, contra lo que se llama Dios o es objeto de culto. No dice que se opone a los procesos políticos, que se opone a esto otro, porque claro está, para poder oponerse, este hombre, esta persona, tendrá gran poder político. Será entregado. Pero dice aquí, se opone, se levanta. ¿Y qué hace? Se sienta en el templo. Se sienta en el templo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué fue lo que quería Lucero hoy de la mañana en Ezequiel 28? Conecte los puntos, por favor. Seré, me voy a sentar junto al trono, lo voy a hacer. Y él fue lanzado, lo sabía, por aquí ahora, aquí él logrará ese objetivo infernal, y dice que se sentará en el templo de Dios. Pero ahí no se quedan las cosas. ¿Qué dice? Como Dios. Como Dios, como si fuese Dios. En otras palabras, se hace pasar por Dios. ¿Quiénes le seguirán? Aquellos que han sido engañados, aquellos que le van a dar poder al final de todos los tiempos. Le darán poder, tendrá gran
poder, no usted, tendrá gran poder político y gran poder religioso. Y yo creo que ninguno de nosotros vive en una cueva. Usted ha oído de lo que es el ecumenismo, el movimiento ecumenismo, donde se está logrando de que vamos a dejar las diferencias doctrinales. ¿Por qué tenemos que tener esas pugnas? Si somos católicos, si ustedes son protestantes, si ustedes son judíos, si ustedes son musulmanes, vamos a buscar el denominador común. Somos hermanos, abracémonos, dejemos. Solamente un Dios. Esta es la trampa. Esta es la trampa. Y ya hay muchas reuniones en la tierra con ese fin. Ya hay muchos movimientos, muchos líderes, entre comillas, cristianos de gran influencia, incluyendo grandes cantantes y artistas cristianos que van en pos del ecumenismo. Ya la plataforma, amada iglesia, está puesta para todas estas cosas como nunca. Número uno, se le llama el hombre de pecado. Este hombre de pecado se opone. Segundo, se levanta en contra. Tercero, se sienta en el templo. Cuarto, se hace pasar por Dios. ¿Cómo puede ser todo esto? La respuesta está en Segunda de Tesalonicenses, regresando una vez más, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. ¿Quién está obrando en todo esto? Dice aquí el versículo 5, no os acordáis, dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de a que su debido tiempo se manifieste. Este texto, lo que lo detiene o quien lo detiene, ¿quién será el único que pueda detenerlo? Note usted, el apóstol Pablo está hablando lo que nosotros estamos presenciando como nunca en este presente siglo. Él está diciendo, miles de años atrás, está siendo detenido. Él se quiere, él está preparado, él podía manifestarse en los tiempos del apóstol Pablo, está ansioso de hacerlo. Lo detiene, el Espíritu Santo lo detiene, las oraciones de los santos lo detienen, pero dice aquí, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Y cuáles son sus debidos tiempos? Los postreros días. Cuando lleguen los postreros días, que estamos en los postreros días, este hombre, esta persona, este anticristo se ha de manifestar. Entonces dice, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Yo no sé, toda verdad es paralela y tiene una antítesis. O sea, si hay algo correcto, hay algo falso. ¿Sabe que Pablo habla del misterio de la piedad? Grande es el misterio de la piedad. Y habla de la encarnación. Usted lo ha leído en 1 Timoteo 3, si mal no recuerdo. El misterio de la piedad, de la encarnación. Aquí está hablando del misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, entonces, el anticristo encarnándose de la misma manera que el Espíritu Santo vino y engendró por el poder de Dios a ese hombre santo y puro llamado Jesús, el Salvador del mundo. Satanás también engendrará
concebirá, dotará a este personaje llamado el anticristo. Miren lo que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En otras palabras, hay algo lo está restringiendo, le está impidiendo. Y muchos creyentes y estudiantes de las Escrituras pensamos que se manifestará cuando el Espíritu Santo se lleve la iglesia de la tierra, seamos reunidos y ya no hay fuerza, no hay nada que absolutamente le impida esa, pero ya dice, está en operación. Dice, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. Note que el misterio de la piedad se le llama aquel santo. A este se le llama aquel inicuo. ¿Qué acontecerá con ese inicuo? A quien el Señor lo matará. No lo va a matar un hombre. Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo matará. Regresemos a Génesis 3, Génesis 2. Tú le herirás el calcañar, pero él te herirá, ¿qué cosa? El gobierno. ¿Me está entendiendo? El gobierno está en la cabeza. Estamos hablando de gobierno. El gobierno falso va a ser destruido, triturado por el mismo Señor en su venida. Esto va a hacer que una bala lo alcanzará, un cohete, algo bélico. No. El Señor mismo se va a encargar de matar a este inicuo. Él lo va a matar porque dice que se va a hacer creer que Él mismo es Dios y se sentará en el templo de Dios. Ahora, Segunda Tesalonicenses 2, del 11 al 12. Mira lo que acontece ahora. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué significa esto? Que el anticristo es el resultado de la obra de Satanás. Aquí lo dice claramente. No hay que especular. No tenemos que leer 4 tomos de tal teólogo. No. Aquí está claro. La escritura se interpreta por las escrituras. Aquí dice claramente que es un espíritu, claramente que es un hombre, claramente que es el misterio de la iniquidad, claramente que se opone, se levanta, se sienta en el templo, hace milagros mentirosos y que todo lo que hace es por obra de Satanás. No sé si ve la antítesis. El Cristo, el cual por el dedo de Dios echaba fuera a Satanás. El Cristo ungido de Dios, haciendo maravillas, haciendo milagros, dirigido por el Espíritu de Dios. El anticristo, el hombre de pecado, dirigido por Satanás, con obras mentirosas, con el poder del diablo, hará todas estas, entre comillas, maravillas, y a muchos arrastrará. Ahora,
Dice aquí el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. Para los que se pierden. ¿Okay? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En otras palabras, se le predicó la palabra, rechazaron la palabra y ahora, por cuanto rechazaron, son completamente entregados al hombre de pecado. ¿Cómo funciona? Versículo 11. Por esto Dios, note usted, ¿por qué? Lea el contexto. Rechazan el amor de la verdad. Se le predica la palabra, se le predica, lo rechazan. Llega el momento que Dios le envía, versículo 11, un poder engañoso para que crean la mentira. Uno se queda maravillado, amada iglesia, lo que está aconteciendo. Yo veo constantemente las cosas que yo veo por las páginas del web, los falsos ministerios, los apóstatas y esas iglesias completamente llenas de tapa a tapa. Dan a veces 2 y 3 cultos. Y las iglesias que predican la verdad, la gente no se quiere acercar. ¿Qué está pasando? Aquí lo dice. Si usted examina a esas personas que están ahí, esas personas no son paganos. Esas personas estuvieron en un momento dado en pequeñas congregaciones, se les daba la palabra, se les enseñaba la palabra. Pero no quieren otra cosa, quieren como Egipto, como los israelitas querían la cebolla, el puerro, la papa, los pepinos, el pescado y el ajo. 6 cosas querían ellos. Que coincidencia, 6. Es el número del hombre. Un pueblo que ama la mentira quiere el plato del engaño. 6 provisiones. Y si usted cuenta las provisiones de la tierra de Canaán, interesante, son 7. Olivo, dátiles, granada, trigo. Usted lo cuenta. Usted va a encontrar que son exactamente 7 provisiones. Desechan lo divino y quieren lo del hombre. Entonces, dice, versículo 11, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Esto es fuerte, hermano. En otras palabras, deliberadamente Dios le envía espíritus engañadores para que no crean la verdad y sean condenados por rechazar la verdad. Sino, dice que se complacieron en la injusticia. Esto es algo sumamente extraordinario. Yo quiero darte un ejemplo de un gobierno falso que aparece aquí en Primera de Reyes, capítulo 12. Jeroboam, exacto. Primera de Reyes, capítulo 12. Síganme aquí por un momento. Entonces, cuando nosotros vemos a través de la historia los falsos gobiernos,
que se levantan. Y yo no estoy hablando, no me estoy refiriendo, no me malinterprete y crea que estoy hablando de democracia versus dictadura. Yo estoy hablando de este tipo de gobierno. Yo me estoy refiriendo a los que dirigen, gobiernan, conducen al pueblo de Dios. Falsos gobiernos. Yo los llamo el ministerio de los Saúles, que fue el primer rey de Israel, Saúl. Ellos pidieron un rey, ¿recuerdan? Ya los ancianos, tú estás muy viejo, Samuel, queremos ser como las demás naciones. Pero sin embargo, Dios me había dicho que desde los lomos de Abraham, reyes saldrán de ti. Dios le había prometido a Israel darle un rey a su tiempo. A su tiempo Dios le había de dar un rey. Ese rey lo vemos en el ministerio de David, el segundo rey de Israel. Pero ellos se precipitaron. Queremos ser como las demás naciones. Donde va Vicente va la gente, dice la expresión. Sí, queremos. Y una de las cosas más interesantes de todo eso, un detalle, quizá usted lo ha pasado por alto, es que dice que cuando Saúl se ponía de pies y estaban todos los hombres al lado de él era más alto de los hombros para arriba de todos los demás hombres. ¿Qué es lo que está de los hombros para arriba? La cabeza. No sé si capte. La cabeza falsa, el cuerpo representado por ellos, el cuerpo representa el pueblo de Israel, pero un pueblo con una cabeza falsa, gobierno falso. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Pueblo con cabeza falsa, por la apostasía, por el engaño, por el error, un pueblo indocto, y viene todo esto como juicio de Dios. Cada día una herejía nueva, cada día sale algo nuevo, cada día lo último que viera en Brasil un pastor llenó la iglesia de sal ungida, y estaban todos los hermanos de rodillas tocando la sal. Bendito sea Dios. Otro fue una manguera, otro fue un chicle, otro fue hasta lodo. Y es como, Dios mío, pero es que no hay nada en esa cabeza. ¿Cómo tú piensas que el lodo puede adquirir alguna virtud? O que la sal. Espíritus engañadores. Personas que tienen Biblia y no quieren oír la palabra, la sana doctrina. Y Dios le envía espíritus de engaño para que crean el error y se condenen. Porque no quieren la verdad, no aman la verdad. Ahora aquí se levanta Jeroboam, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 12, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volver a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravió vuestro yugo, pero yo lo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigué con escorpiones. Y no yo el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra de Jehová que había hablado por medio de Ahías, Silonita, a Jeroboam, hijo de Natán. Ahora, usted sigue leyendo, esto es bastante extenso y no tengo el tiempo para elaborar en todo ello. Pero en el versículo 26, ve el 26, ahí mismo. El versículo 26 al 30. Y dijo Jeroboam en su corazón, note usted, en el corazón, el gobierno falso, ¿recuerdan dónde comienza? En el corazón. Dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo sugiere ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, el rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Mire lo que hizo. Como era un líder inseguro,
tiene un ministerio falso, y miren lo que él hace. Miren lo que él hace. Y habiendo tenido consejo, miren lo que hizo. Hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. ¿Recuerda? Como él era un gobierno ilegítimo y no quería que el pueblo se vaya en pos de Roboam, él quería congraciarse con el pueblo. En otras palabras, esto es lo que tú quieres. Tú quieres adorar. ¿Para qué tienes que irte a este otro lugar? Yo voy a traer a Dios acá. Aquí tienes tu becerro. Y dice aquí: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Dónde aparece este mismo episodio en la Biblia? El becerro de fundición en Éxodo capítulo 32, cuando Moisés fue. ¿Y qué aconteció? Que hubo una gran mortandad y 3,000 fueron heridos a filo de espada por aquellos que se juntaron a Jehová. El que esté de parte de Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron los juntados, porque Leví significa lo que se junta, lo que se adhieren, lo que se pegan a Dios. Eso es lo que significa, los que se casan con Dios, que van en pos de Dios, no importa que los demás se vayan por las patas de los caballos. Voy en pos de Dios. Ahora acontece lo mismo. Mira lo que hizo. Puso uno en Betel y el otro en Dan. ¿Me está entendiendo? Tenía un falso ministerio. Un gobierno falso tiene un falso ministerio. En otras palabras, le da al pueblo lo que el pueblo anhela para que no se vaya en pos de la adoración correcta. No se está captando la falsedad que hay hoy en día. Los falsos ministerios le ofrecen algo falso, le ofrecen psicología en vez de teología. Le ofrecen motivación personal en vez de consagración a Dios. Le ofrecen todo un menú bien grande, tienen las iglesias contemporáneas, porque no quieren ir en pos de Dios. Y como hay intereses creados en medio de todos estos apóstatas y estos falsos ministerios, ellos no quieren que se vayan en pos de lo verdadero, le ofrecen. Allá en Miami hay uno que le ofrece el alabanza salsa, y usted ve a la gente bailando. Usted lo ve bailando, pone la música y está todo el mundo bailando. Y la gente con una euforia, ¡wow! ¡Qué unción grande! Y usted va a ese sitio y hay miles de personas. Algunos saben a quién me refiero, estoy seguro. Okay. Ahora, todo esto es producto de un corazón engañoso. Mira el versículo 30. Y esto, los becerros, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. En otras palabras, el gobierno falso de Jeroboam llevó al pueblo a un gran pecado. Y él era llamado, se iba a reinar, a llevar al pueblo de Dios a la adoración, a la consagración, no a la condenación, como fueron llevados ahí. Ahora, versículo 31. Mira lo que hizo. Hizo también casas sobre lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo. Mira lo que dice, que no eran de los hijos de Leví. ¿Y quién eran los únicos que podían ser sacerdotes? Los hijos de Leví. Era sucesiva de Aarón, tenía 4 hijos, recuerda. 2 de ellos murieron porque ofrecieron fuego extraño. Levítico 10. Quedaron 2. Y todos los hijos de los hijos, por esa línea. Es más, Esdras era descendiente de esos hijos. El sacerdote Esdras era sacerdote del linaje de los hijos de Aarón. En otras palabras, era un sacerdocio falso, con un culto falso, dioses falsos y sacerdotes falsos.
Igual que la mujer de Samaria. Ella adoraba, ella ofrecía sacrificio, pero era todo falsedad. Versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebraba en Judá, y el sacrificio sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Hasta un mes inventó. ¿Se da cuenta, hermano? Eso es lo que es la apostasía, el falso gobierno. Todo procede de una mente hinchada, dirigida por el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y esto último, quiero ir ahora al Nuevo Testamento. Quiero ir ahora con ustedes al Nuevo Testamento y solamente mencionarles algunas cosas aquí. En el Nuevo Testamento tenemos estos ministerios. Voy a ponerlo de esta manera. Creo que así se puede entender mejor. La iglesia tiene un gobierno. La iglesia es gobernada. De la misma manera que una nación, usted conoce, una nación, sea una nación democrática, una república o aún una dictadura, tiene un gobierno. Los súbditos, los ciudadanos, se rigen, obedecen o se sujetan a ese gobierno, sea malo o sea bueno. Se sujetan, obedecen a ese gobierno. Nosotros, la iglesia, no podemos gobernarnos a nosotros mismos porque por naturaleza somos rebeldes. De manera que Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu y ha puesto en una iglesia local, el gobierno de una iglesia local, dice claramente las escrituras, habla la Biblia de ancianos, pastores y diáconos, un ancianato y un diaconato. Esa es una iglesia local. Ahora, aparte de la iglesia local, estoy refiriendo a nosotros, una iglesia pequeña, la iglesia que está aquí, la iglesia que tiene la otra esquina y la otra esquina, la iglesia local. Aparte de eso, está la iglesia esparcida en los 4 ángulos de la tierra, la iglesia global, universal, todos los hermanos. Para dirigir a esa iglesia universal, Dios la dirige, también la edifica, lo he dicho muchas veces, ¿por medio de qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El ministerio de la mano del Señor. Yo meditaba esta mañana en esto, tratando de discernir ciertas cosas, y fue claro cuando pensé en Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13 está una iglesia local, la iglesia de Antioquía. ¿Recuerdan? Había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Habían pastores ahí. Pero ahí, en medio de esa congregación, había profetas y maestros. Entre ellos, Saulo, Bernabé y otros más. Creo que mencionan 5 ahí. El Espíritu Santo habla. Ellos estaban trabajando en la iglesia local. Ellos eran líderes en la iglesia local. Estaban ministrando, colaborando, usando sus dones. El Espíritu Santo toma a estos 2 varones, a Saulo y a Bernabé, y los llama para la obra del ministerio. Los saca de las 4 paredes de esa iglesia en Antioquía y lo envía fuera
a la iglesia universal. ¿Me están entendiendo? Ellos estaban ahí, estaban siendo útiles, pero ahora ellos no se quedaron ahí. Ellos fueron enviados a edificar a otros lugares. A otros lugares. Independiente, ¿cómo se llama el nombre? ¿Cómo se llama la iglesia? Eso es irrelevante. Dios los sacó y lo envió a otros lugares, porque hay necesidad. Ahora, esto es el ideal. Así es que Dios quiere que se hagan las cosas. Pero hoy en día, debido a una vez más, los intereses creados, a los concilios, los hombres viejos de las tradiciones de los hombres. Lo primero que te preguntan, a mí me lo preguntan muchas veces, hermano Juan, ¿y a qué concilio usted pertenece? Ya me miran a mí, ¿verdad? Como el patito feo de la reunión, porque no tengo un credencial, no digo que soy del concilio tal más cual. Y le digo, bueno, ya, gracias hermano, yo comí de ese plato por 15 años y no quiero más de eso. Simplemente soy un hijo de Dios que quiero agradar a mi padre y edificar a la iglesia. En otras palabras, ya está mirando la etiqueta. Pero no usted que no había etiqueta en los tiempos apostólicos. Vamos a entrar en el marco de la Biblia. No se le preguntó, ellos salieron y fueron y predicaron y edificaron. Y fue glorioso y se establecieron congregaciones. No se le ponían el nombre. No se le ponía el nombre que iglesia de Wesley, iglesia de Calvino, iglesia arminiana, iglesia presbiteriana, iglesia tal, pentecostal, asamblea de Dios, mission board, y la lista es larga, porque era un pueblo dirigido por el Espíritu de Dios. Era un pueblo dirigido por el Espíritu de Dios. Ay, yo oro a Dios que esto se acabe. Que se acabe toda esta tradición de hombre, todos estos sodes de hombre, todas estas tradiciones mundanales. Solamente Dios puede hacer esa obra, hermano. Porque como dice Isaías, son los escombros de 1000 generaciones. Muchas capas de tradiciones. Usted sabe que cuando, por ejemplo, un arqueólogo va a estudiar una civilización, sabe, cada capa es un siglo de una civilización. ¿Me está entendiendo? Ellos conocen cada capa por lo que encuentran, los artefactos, conocen la tradición, la religión. Así está la iglesia, llena de capas, de tradiciones, cada siglo más capa, tradición de hombre, concepto de hombre, ideas humanas, ideas psicológicas, nada. Solamente Dios puede romper esos odres viejos de tradición. Ahora, solamente dice en el Nuevo Testamento, habla de los apóstoles, habla de los profetas. Le voy a dar la cita, hermano, porque por el tiempo. Están los apóstoles, 2 Corintios 11, de 13 al 15. Ahí habla de apóstoles fraudulentos, falsos apóstoles también. En Mateo 24, recuerda que lo leí, falsos profetas se han de levantar. Habla también, si hay apóstoles fraudulentos, ¿qué hay? La antítesis, apóstoles genuinos, como Pablo, Bernabé y todos los apóstoles del Señor. Hoy en día, la pregunta que hacen constantemente, a mí me la hacen constantemente. Hay apóstoles hoy, hay profetas hoy, y ahí comienza el debate, ¿verdad? Comienza el debate. Yo entiendo claramente, yo tengo mi postura, yo tengo claro, para mí esto está claro, ¿verdad? Una persona no acepta, ni está bien, esta es mi postura. No hay apóstoles ni profetas al estilo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no los hay. Profetas que escribieron inspirados por el Espíritu Santo, no los hay. Los apóstoles genuinos del Nuevo Testamento, esos 11, incluye a Pablo, esos 12 y los demás,
exclusivamente. No hay apóstoles así. Pero hay que mirar el otro lado de la moneda, que la palabra apóstol significa uno que es enviado. Entonces hay apóstol, sí, en el sentido de aquello que Dios envía. Que Dios envía de la iglesia local para edificar a su pueblo. Eso no usted no lo ve llenando estadios. Eso usted no lo ve con mucha fama, con mansiones frente a la playa, con mucho dinero, con muchas que viendo libros falsos y la gente comprando y se hace millonario. Eso no son apóstoles, esos son fraudulentos. Pero de que los hay enviados de Dios. Es más, la evidencia más contundente, la evidencia al que se opone a estos ministerios. Tengo dos evidencias contundentes. Número uno, dice Efesios 4 que Cristo constituyó a esos 5 ministerios. Una mano no es mano si faltan 2 dedos. Perdón, tiene que estar los 5. Pero esa no es la evidencia. La evidencia es que dice que Él dio esos dones ministeriales. Mira cómo dice: hasta que todos lleguemos, escuche, hasta que todos lleguemos, Efesios 4:16, hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto. Pregunta: ¿hemos llegado a la medida del varón perfecto? No hemos llegado. ¿Cuál es la conclusión? Que tiene que estar en vigencia. Tiene que estar en vigencia. Pero no son estos charlatanes en TVN y la otra cadena enlace, que bastante enlazados que están, amarrados. No estoy hablando de estos apóstoles, profetas falsos. Estamos hablando de los genuinos, hombres humildes, hombres de integridad, hombres que van a llevar la palabra, no buscan dinero, no buscan fama, no les importa nada, solamente llevar la palabra de Dios. Esos los hay, sí los hay, sí los hay. Aparte de eso también está lo que dice la palabra en el libro de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús y dice: considerad, Hebreos 3, capítulo 3, versículos 1 y 2. Considerad, mira lo que dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión. Y luego dice: participantes del llamamiento celestial. ¿Qué es lo que está diciendo? Que está diciendo que el Padre envió al Hijo, el enviado. ¿Me está entendiendo? Él fue el enviado. Y dice ahora que la iglesia participe de su apostolado. Que ven, sal, predica, haz la obra. La iglesia es apóstol en el sentido de que la iglesia es una iglesia apostólica, una iglesia que va en misión. Olvídese de la palabra, de la connotación negativa de la palabra apóstol, que ha sido corrompida por los falsos evangelios. Regresemos a la palabra original de la Biblia. Es un enviado con una misión, es un embajador. Eso es un apóstol. Eso es un apóstol. Y la iglesia, nosotros, la iglesia del cuerpo de Cristo, y toda genuina iglesia, es llamada a un apostolado. Es llamado a salir a predicar la palabra. Ahora, ¿y los evangelistas? ¿Qué hacen los evangelistas? Los evangelistas predican la palabra. Predican la palabra a los no evangelizados. Pero, ¿dónde están los evangelistas hoy en día? Los evangelistas están, como yo digo, sazonando a los sazonados. Sazonando a los sazonados. Nosotros estamos sazonados, ¿verdad? Tenemos ya a Jesucristo. Entonces vienen a la iglesia, traen una campaña de avivamiento. Se va, el avivamiento se va, se lo echan en el maletín con la ofrenda que le dan y se acabó el avivamiento cuando se va. Hasta el próximo año que venga otro evangelista. Me equivoqué. Eso es vano. La iglesia no necesita un avivamiento, la iglesia necesita vida, el zoe de Dios, el soplo del Espíritu. Cuando es así, esos huesos vivirán y se pondrán de pie como un ejército imponente. Esto no es un devocionalismo de un día. Será verdaderamente un avivamiento
Eso lo da Dios. Lo digo, por despertar de la palabra, el despertar del espíritu adormecido, Ageo 1, despertó Jehová el espíritu que estaba adormecido del pueblo y de los líderes. Jeremías 29:10, y despertó Jehová su buena palabra. Lo reitero, lo digo, y lo digo cuando alguien nos hable de un avivamiento. Cuando alguien nos cante, estamos buscando un avivamiento. Cuando alguien me cante ese corito y yo no veo, ¿verdad?, un despertar espiritualmente en el liderazgo y en el pueblo, y un despertar, apetito de comerse el rollo, estamos soñando despierto. Tal cosa no lo hay. Hay un quebrantamiento, hay un gemir, hay un anhelo de ir en pos de Dios y su palabra. Cuando es así. Ahora, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas y los ancianos en Hechos 20, 17 al 30, todos esos ministerios son falsificados. ¿Me está entendiendo? Los apóstoles son falsificados, los profetas son falsificados, los evangelistas, los pastores, los maestros, todos esos ministerios son falsificados. Entonces hay que discernir. Hoy en día a cualquier persona se le presenta a usted: yo soy el pastor Tamascual, ¿verdad? Le dice: yo soy pastor Tamascual. Yo soy, ahora lo último es, yo soy el apóstol. Yo soy el apóstol Tamascual. Hasta mujeres apóstolas yo vi. Algo nuevo. Mujeres apóstolas, Dios mío, yo no sé. Mujer, la apóstola tal más cual. Una hermana se enfadó conmigo el otro día porque yo le dije a ella, ella se llama la pastora tal más cual, y yo comencé a hablarle en tono suave con el alma, y ella me daba duro. Eso es anticuado. Las cosas han cambiado. Comenzó por ahí. Digo, la palabra de Dios no ha cambiado. Y me dice: pastor, yo a usted lo estimaba mucho, pero ahora yo estoy muy triste. Digo: ahora no me ama porque te dije la verdad. Yo lo aprecio a usted muchísimo, y leo y escribo y oigo los mensajes que usted predica, pero ahora yo estoy muy triste. Digo: ¿por qué, hermano, está triste? Bueno, muy sencillo. Yo le hablé bíblicamente y le dije que las mujeres todas tienen bellos ministerios, pero que Dios nos llama a una mujer a ser pastora, que eso no es bíblico, se lo dije claramente. Entonces ella no le gustó eso. Clic, y me echó el teléfono. Está bien, hermano, oraré por ti. Bendito sea Dios. Amada iglesia, seamos sobrios, discernamos, que Dios nos ayude verdaderamente a entender que hay un gobierno genuino y hay un gobierno falso. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, infinita misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a discernir, a entender estas cosas. Ayúdanos, Padre, por tu Espíritu, a estas verdades claras en nuestras mentes, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús.